Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Nancy Restrepo y hoy me encuentro con una gran y reconocida artista pintora, Viviana Cervantes. ¿Cómo estás? Muy bien, Nancy, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. No, el gusto es nuestro de tenerte por aquí y yo creo que la primera pregunta para ti, ¿por qué tan importante es para ti armero? Y para las personas que no saben lo que es armero, eso significa mucho en tu vida profesional, en tus obras, se destaca. Sí, Nancy, precisamente pues nací en Armero. No estaba ahí en el momento de la tragedia, pero sí estaba mi padre, su esposa y mi hermana menor. Entonces, siempre estuve en contacto con Armero, visité Armero, y para mí, pues la tragedia de 1985 marcó mucho mi vida personal. Pero como pintora ya fue mucho más adelante, porque uno cuando tiene cosas traumáticas como que las bloquea, y yo las tuve bloqueadas por mucho tiempo. Ajá. Pero posteriormente empieza uno a cuestionarse en su vida artística y pensé que era el momento en que yo estaba preparada de exteriorizar todo ese sentimiento de la tragedia Te traías en mi guardado. obra. Ajá. Ahora en el momento tú estás en una serie, o sea, tienes una serie de pinturas. Cuéntame de eso, de lo que estás lanzando. Ok. Cuando inicialmente, hace aproximadamente unos 8 años, yo hice mi primera serie de Armero que exhibí en la Universidad del Tolima en Ibagué. Esa fue como del dolor mío de Armero. Yo saqué la tragedia ahí, usé mucho técnica collage donde manifesté pues como el dolor, la tristeza y eso. Ahora me han invitado a participar junto con otros 3 artistas nacidos en Armero, y yo no quise hacer más tragedia. Yo quise hacer una serie donde las piezas manifestaran lo que nos unía como armeritas, como parte de esa tradición y de esa cultura tolimense. Entonces escogí para la exhibición 3 piezas. La primera pieza es la iglesia San Lorenzo, porque en nuestros países latinos y en Colombia la tradición en los pueblos está en la iglesia. Alrededor de la iglesia está la plaza principal y se desarrollan las actividades del pueblo, los bautizos, los matrimonios, las confirmaciones, las conversaciones, los regaños del cura, ¿no? Entonces, exacto, claro. Entonces dije, qué importante para la comunidad armerita fue la iglesia de Armero. Entonces, una de las piezas, aunque yo soy muy abstracta, tiene cierta abstracción, pero la gente puede identificar claramente que es la iglesia de Armero. La segunda pieza que hice fue la Virgen del Carmen, y yo le digo a todo el mundo, no tiene que ver con religiosa, porque yo religiosa no soy. Lo que pasa con la Virgen del Carmen fue que la Virgen del Carmen estaba a la entrada del puente de Armero, y pasó la avalancha por el lado y no le hizo nada a la Virgen. Imagínate, yo cuando me enteré de esa historia dije, tengo que hacerle un honor a la Virgen del Carmen, porque además la Virgen tiene su niño cargado, y yo sentía como la Virgen, a pesar de la tragedia, nos ha dado fuerzas, y la gente se ha como apegado mucho a eso. Es como una forma de salir adelante de las crisis. La gente se apega como a la religión, a la Virgen, a la protección. Entonces quise hacerle un homenaje a la Virgen del Carmen, que se mantuvo intacta después de la tragedia, como nos debemos sentir intactos. No podemos permitir que eso nos siga causando tanto dolor. O sea, ya el tiempo ha pasado, ya es momento de sanar, y entonces como una madre protectora quise pintar la Virgen del Carmen. Y como te cuento que últimamente he vuelto como a mis raíces, a la tierra, entonces dije, ok, los cultivos de arroz y algodón, que eran por lo que Armero se conoció, como la ciudad blanca, que era muy próspera en toda esa década del 70 y el 80, fue muy próspera por los cultivos de arroz y algodón. Yo creo que fue de las ciudades más importantes de Colombia en la producción de arroz y algodón. Entonces esa es la tercera pieza. Son 3 piezas que unen. Uh-huh. Porque si te das cuenta, o sea, la iglesia une las personas, sí, une el pueblo, la Virgen une, y la alimentación también une. Y la alimentación, la tierra, nuestra geografía que nos une. Y precisamente me gusta eso que dices, que une, porque
esa fue mi intención. Yo quería lo que nos unía. En mi statement está lo que nos une. Y entonces las piezas están formadas por 9 piezas. Cada pieza tiene 9 piezas porque cada una tiene su individualidad, pero forman parte de un todo que nos une. Qué increíble, qué bonito, sí. Qué bonito y muy lindo pues que de la tragedia renazca, digamos, la unión y renazca una esperanza para un pueblo que sufrió tanto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú ves una de tus obras y la gente la interpreta de una manera diferente a la que tú la quisiste pintar? ¿Te ha pasado? Okay. O la idea que tú tuviste cuando la pintaste. Nancy, a mí me ha pasado eso muchísimo, y a mí nunca me ha importado, por el contrario, digo, mira, es una oportunidad de pronto para ver cosas en mí que ni siquiera me he dado cuenta. Es como cuando un tercero te dice, ay, Nancy, tú eres tan extrovertida, y tú, yo nunca me había considerado extrovertida. De pronto, a veces yo pienso, no tiene nada que ver lo que me está diciendo con mi obra, pero a veces sí me deja como, de pronto sí, y yo no lo había sido plasmado de una forma inconsciente y no me había dado cuenta. Pero en estas piezas de armero, como te digo, yo soy muy abstracta, entonces da mucho pie a eso. Pero yo en lo de armero no quise eso porque quería que fuera muy claro el lenguaje. De pronto la gente no entiende qué es la unidad, qué es esto, pero la gente cuando ve la Virgen del Carmen sabe que es la Virgen del Carmen. Cuando ve la iglesia sabe que es la iglesia. Cuando ve el arroz y el algodón, esa es un poco más abstracta, es totalmente blanca porque hace el recuerdo de una ciudad blanca. Entonces ahí puede que de pronto se pierdan un poquito, pero ahí está muy bien el grano del arroz y del algodón. Entonces, sí, en esa sí. Pues qué orgullo además de haber sido escogida entre las 4 que tengo entendido que son obras que van a estar andando por diferentes partes de todo el país. Sí, Nancy, para mí fue un orgullo. Cuando me invitaron, la inauguración fue un éxito, fue en Onda en noviembre, que se estaban celebrando los 39 años. Este año se conmemoran los 40. La exhibición sigue ahí porque ha tenido mucho éxito, no solamente... Onda se ha vuelto una ciudad muy turística, entonces, y le han invertido dinero a Onda, han tratado como de recobrar muchos lugares de Onda, y viene mucho turismo de Bogotá. Inclusive ese museo, el Alfonso López Pumarejo, es parte del Museo Nacional de Colombia, entonces le han dado como mucho empuje, le han dado como mucho valor. Entonces sí es un orgullo y es importante, y piensan ojalá poder llevar las piezas a Ibagué, la capital del Tolima, llevarlas al Museo de Arte Moderno de Ibagué y seguirlas moviendo. Esa es como la idea. ¿Qué más viene en un futuro? Ahora yo sé que estás concentrada en esa serie, pero en un futuro, ¿qué más? Bueno, específicamente de armero, ahorita como que paré, pero en mi visita a Armero en noviembre del año pasado para la inauguración, quise retomar cosas de Armero, pero involucrarlas en la obra que estoy haciendo actualmente. Entonces es muy abstracta, pero en el pueblo las casas tenían las celosías, esos ladrillos que tienen como figuras geométricas, que también se usan mucho en Miami y en muchas... Todavía se ven por ahí. Sí, se ve mucho, es un elemento que se usa mucho arquitectónicamente, pero me di cuenta que en Armero, yo digo que el 90% de las casas tenían esas celosías, hasta en el hospital donde yo nací en Armero, que han quedado ruinas y de pronto se ven las celosías. Entonces, ahora estoy incorporando esas celosías, que son muy geométricas, a mi obra. Y eso sí es total como un elemento que quiero tener de Armero ahí, pero que nadie sabe que eso es un... Bueno, y para aquellas personas que están interesadas en saber mucho más sobre tu vida, sobre tus obras y sobre esta serie tan espectacular, porque créame que está bien bonita, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Viviana Cervantes Bayer o Viviana Cervantes, Viviana con B de bonita, no con B de burro, B de bonita, las dos. Ok, así no se les olvida. Toda la información aparece en pantalla y les recomiendo que se den un vistazo. Viviana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. No, el gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos y continuamos con mucho más aquí en el show de Nancy.